Muy buenas noches, compañeros y tutor Oscar David Martínez. Mi nombre es José Jorge Pérez Zapata y soy estudiante de Ingeniería Industrial y voy por el segundo semestre. En esta noche les estaré hablando acerca del ejercicio de aplicación correspondiente a la unidad 3 de derivas. Entonces, el ejercicio pues nos da una función y a esta función nosotros debemos hallarle los puntos máximos, mínimos y de inflexión. Entonces, teniendo ya en cuenta nuestra función, entonces nosotros debemos derivar esa función, que en este caso sería f'. ¿Cómo nosotros derivamos esa función? Pues la realizamos de la siguiente manera. Entonces, x3 la derivamos mediante la derivación de monomios. Entonces, ¿qué nos dice esta derivación? Que este 3 que está de exponente debería pasar acá y a este 3 como pasó acá debo restarle 1, ¿verdad? Seguimos con la misma ecuación, entonces sería 3x, pero en esta vez no puede ser, como no hay un exponente, entonces nosotros asumimos que esta x vale 1, ¿verdad? Más 2, pero en este caso la constante de una deriva viene siendo 0. En este caso entonces colocamos 0. Entonces, f' sería igual a 3x menos 3 menos 1. 3 menos 1 daría 2. Entonces sería 3x a la 2 menos 3 por 1, 3. Y como este está negativo, entonces sería 3x a la 2 menos 3. Esto ya nos daría la primera función. Ahora, continuamos con el ejercicio y debemos igualar esa función prima que acabamos de hallar, debemos igualarla a 0. Entonces nosotros tenemos 3x a la 2 menos 3 es igual a 0. Entonces, aquí ¿qué haríamos? 3x es igual a 3. ¿Por qué? Porque este 3 que está negativo pasa después del igual y quedaría positivo, ¿verdad? Entonces, ahora, este 3 que está acá multiplicando pasaría acá a dividir, entonces quedaría x a la 2, ¿verdad? Sería 3 dividido entre 3. Y ya nosotros sabemos que esta 3x igual a 3 tiene dos maneras o dos resultados posibles. Estos resultados pueden ser raíz cuadrada de 1 y menos raíz cuadrada de 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? Estamos buscando cualquier número, el número que haga que esta función nos dé 0. Entonces, ya con estos datos que nosotros hallamos, podríamos simplemente reemplazar y aquí podríamos determinar por qué estamos diciendo que 1 y menos 1 es el número que necesitamos para que esta función dé 0. Supongamos que este 3, a esta x acá la elevamos a 1 elevado a la 2, ¿verdad? Entonces sería 1 elevado a la 2 sería 1, entonces sería 3 por 1, 3, menos 3, entonces 3 negativo con 3 positivo nos daría 0. Entonces ahí podríamos determinar que ese 1 sí corresponde a lo que nosotros necesitamos. Ahora, si en esta misma función nosotros cambiamos el 1 positivo por el 1 negativo, entonces sería menos 1 a exponente 2, pues también daría 1 positivo, ¿verdad? Entonces 3 por 1, 3, menos 3 igual 0. Entonces por eso es que nosotros determinamos que estos son los puntos críticos que podemos utilizar. Sin embargo, aquí no estamos hallando ni el máximo ni el mínimo, ni todavía lo podremos determinar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros cambiamos estos valores que hallamos bajo la primera función que ya nosotros tenemos. Entonces, nuestra primera función, cambiamos esos datos y tendríamos de esta primera manera. Entonces, cuando x vale 1, sería 1 a la 3 menos 3. Entonces, aquí donde va x, pues lo reemplazamos por 1, más continuamos con la misma función. Entonces, f(x) es igual a 1 a la 3, sería 1. 3 negativo por 1 sería negativo, entonces sería 1 positivo menos 3 positivo más este 2 que todavía lo tenemos acá. Entonces, realizando esta función que tendríamos 1 positivo más 2 positivo sería 3. 3 positivo menos 3 negativo nos daría 0. Entonces, aquí estamos determinando que cuando x vale 1, y valdría 0. Ahora, hacemos lo mismo, pero pues utilizando el menos 1. Entonces, cuando x vale menos 1, daría igual a menos x, es decir, le cambiamos el 1, entonces sería menos 1 a la 3
igual a menos 3. Obviamente continuamos con la función y donde va la x colocamos menos 1 y continuamos igual acá. Entonces menos 1 y este sería 3 negativo, ¿verdad? El cual sale de la ecuación que nosotros estamos realizando. Entonces menos 3 por menos 1, esto equivale a 3 negativo, ¿verdad? Pero como tenemos que este es menos, entonces menos por menos nos daría más. Entonces ya estaríamos hablando de un 3 positivo, más este 2 serían 5, menos el 1 que nosotros acá tenemos negativo y esto nos daría entonces 4 positivo. Entonces estaremos hablando de cuando f x vale menos 1, esta y equivaldría a 4. Entonces aquí todavía no tenemos ni sabemos cuál es el máximo o el mínimo. Posteriormente estaremos verificando en GeoGebra y veremos que hay dos formas de poder hallarlo, ya sea de manera manual o simplemente visualizándolo dentro de la gráfica de GeoGebra, ¿verdad? Entonces ahora se nos pide que nosotros debemos hallar la segunda deriva, que vendría siendo pues la derivación de la f'. Entonces, realizándolo, tenemos de la siguiente manera, que es esta misma función que nosotros hemos hallado acá. Es esta misma función que nosotros hallamos aquí, ¿verdad? Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Pues lo mismo, debemos aplicar la regla de monomios y entonces la derivación de monomios. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo, este 2 pasaría acá abajo a multiplicar a esta 3, entonces sería 3 por 2, 6, y a este 2 le restamos 1, ¿verdad? Y posteriormente tendríamos la misma función de menos 3, ¿verdad? Entonces tendríamos 3 por 2, 6. A este 6, este 6 lo colocamos acá y a esta x le restamos 2 menos 1 y daría x. Y pasaría lo mismo que hablamos allá. Toda constante de una deriva daría 0. Entonces este 3 se eliminaría. Entonces la tercera, la segunda derivación sería 6x. Entonces, como ya hallamos la segunda deriva, entonces nosotros evaluamos los puntos críticos para determinar cuál es el máximo y cuál es el mínimo a partir pues de estos menos 1 y 1 que nosotros hallamos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entonces nosotros cambiamos los datos de esta función de 6x. En este caso nosotros pues ya tenemos 1 y tenemos también menos 1. Entonces sería 6x, donde va x ponemos el 1, entonces 6 por 1, 6. Y esto nos quedaría pues 6 positivo. Hacemos lo mismo para esta función con negativo. Entonces sería 6 por menos 1, sería menos 6. Entonces, ¿qué estamos determinando nosotros aquí? Nos dice que f deriva de la segunda, pues nos dice que cuando es menor a 0 es el máximo y cuando es mayor a 0 es el mínimo. Entonces nosotros buscando estos rangos que nosotros acabamos de hallar, entonces nos dice que cuando este es negativo o menor de 0 es el máximo y cuando este es mayor de 0 es el mínimo. Entonces con este procedimiento nosotros que hicimos determinar cuál es el máximo o mínimo. Pero como les dije, cuando grafiquemos en GeoGebra podremos determinar visualmente cuál podría ser el máximo y cuál podría ser el mínimo. Entonces, ahora también nos piden que nosotros debemos hallar el punto de inflexión. Este punto de inflexión, entonces nosotros ¿qué debemos hacer? Tomar la función que ya tenemos y hallamos las raíces. Entonces igualamos esta función, sería 6x igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora reemplazamos acá este 6, estaba multiplicando, pasa a dividir, entonces sería x igual a 0, que ya tenemos acá dividido entre 6, esto nos daría x 0. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Ahora nosotros debemos reemplazarlo teniendo en cuenta la segunda función, perdón,
reemplazamos entonces la primera función que nosotros tenemos y en este caso pues ya hallamos 0, entonces tomamos la primera función, la que nos da en el informe o el que nos dan en el ejercicio y la cambiamos por 0. Entonces donde va x colocamos 0, 0 a la 3, menos 3, 0, más 2. Entonces tendríamos 0 a la 3 sería 0. Entonces 3 por 0, esto nos daría 0, ¿verdad? Más 2, que era prácticamente lo que quedaría acá, porque 3 por 0, 0, 0, 0, y sería 2. Entonces esto equivaldría que cuando x vale 0, esta y valdría 2. Y entonces aquí estaríamos determinando nosotros nuestro punto de inflexión, ¿verdad? Y una vez que nosotros hallemos nuestro punto de inflexión, nosotros sencillamente podemos comenzar a graficar mediante las funciones en GeoGebra y determinar todo esto que nosotros hemos hallado. Entonces, acá ya tenemos el ejercicio, ya lo tenemos graficado en GeoGebra. Entonces vamos a determinar los máximos y los mínimos y también el punto medio de esta recta. Entonces, tomamos acá, nos vamos acá y le damos a extremos, ¿verdad? En estos extremos, entonces tomamos esta gráfica de acá, le damos clic y él inmediatamente nos está dando los extremos. Entonces, como había dicho, para determinar el máximo mínimo, visualmente podemos ver que este es mayor. Entonces, A sería el máximo, B sería el mínimo, pero ahora debemos hallar el punto medio. ¿Cómo se halla el punto medio? Entonces nosotros colocamos punto medio, ¿verdad? Punto de inflexión, perdón. En este punto de inflexión, nosotros tomamos la función o tomamos la letra con la que está representando nuestra función, en este caso sería f, y este sería el resultado de nosotros. Entonces, hallamos el máximo, hallamos el mínimo y hallamos el punto de inflexión. Entonces, así con este resultado, pues le estamos dando la respuesta al ejercicio planteado en la guía.